manteniendo el pulso de la actividad económica. Y justamente respecto del coronavirus, en San Juan hablábamos intensamente en la presentación del programa. Está con nosotros Matías Espejo. Matías, buenas noches, subsecretario de Medicina Preventiva de la provincia. Va. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Lo vemos sin barbijo hoy. Ahora lo vemos sin barbijo. Estoy solo en un ambiente aislado, por esto barbijo. Muy bien. Mejor para nosotros. Digo porque la gente está acostumbrada a verlo con barbijo en las presentaciones de la mañana. Y ahora probablemente se pregunte, ¿quién es este señor? Bueno, es el que nos habló de la mañana, pero ahora sin barbijo. Matías, hicimos una introducción hoy sobre la situación. Queremos mucho preguntarle respecto de la situación de San Juan, porque aparecen datos que preocupan, aparece este dato de la toma de muestras en la peatonal, 3 casos que dan positivos, es decir, anda dando vuelta el bicho por la calle. Bueno, la verdad es que si vamos a retornar únicamente a este testeo que hoy se desarrolla en un intento de una búsqueda activa de la pandemia, de la infección, de la propagación, hay que ser cautelosos porque son los testeos que se están realizando en la peatonal son con test rápidos. Claro, los test rápidos son test o estudios no diagnósticos, son muy útiles en lo que refiere a tener una muestra poblacional, una muestra que te vea la positividad o la probable diseminación de la infección en la comunidad, pero no son diagnósticos. Si nos regimos por ese número estricto, la positividad de este testeo es del 0,01%, por lo tanto es muy acotada la muestra, son 260 personas aproximadamente las que se acercaron y fueron 4 test los positivos, los cuales inmediatamente fueron dirigidos para isopar y posteriormente aislados en su domicilio. Pero no es la única acción que nosotros hemos desarrollado en este intento de una búsqueda activa de la enfermedad. Tenemos que poner en valor que el Ministerio desde el principio de la pandemia tuvo acciones proactivas en búsqueda de lo mismo y desarrolló diferentes estrategias guiadas a esto. Una de ellas tuvo que ver con la implementación de un sistema de vigilancia activa para el personal esencial, dentro de los cuales encontramos al personal de salud, al personal de las fuerzas, al personal que se encuentra en encierro. Otro de los sistemas de vigilancia epidemiológica activa tuvo que ver con el control de los transportistas, considerados trabajadores esenciales, pero siendo un grupo de riesgo por la movilidad de los mismos y por transitar por diferentes jurisdicciones que tenían realidades epidemiológicas muy diferentes a la nuestra. Otro de los sistemas activos de búsqueda tuvo que ver con los diferentes operativos de rastrillaje que se desencadenaron a raíz de haber pasado de una primera fase, una fase de control de brote, producto de la aparición del primer caso sin nexo epidemiológico en el departamento Caucete, que nos permitió determinar diferentes áreas o poblaciones dentro de ese departamento, entendiendo que los primeros casos se abordaron con una estrategia de zona de control de brote, que ustedes recuerdan que se desarrollaron los denominados bloqueos, donde toda una población... Sí, todo un barrio cerrado. Exactamente, cerrar los barrios, los lugares donde residían las primeras personas que... ¿No se van a bloquear más los barrios? ¿No se van a cerrar más así barrios de ese modo? La estrategia es ir desarrollando diferentes métodos de búsqueda, de testeos y determinar el porcentaje de positividad en función de cómo vayan surgiendo. En Caucete se realizaron los 2 primeros de ese tipo, posteriormente tuvieron 2 más, pero luego a partir de la aparición de nuevos casos que estaban relacionados en algún modo con este brote, aparecieron algunos casos en Santa Lucía, los contactos estrechos estaban por diferentes departamentos, como Capital, Rivadavia, Rawson, algunos en Chimbas también. Se utilizaron otras estrategias que las denominamos
operativo de rastrillaje, que si bien tiene la misma modalidad de bloqueo, el tiempo del que dura el bloqueo es menor porque el porcentaje de positividad de los testeos, tanto de test rápidos como de hisopados, era considerablemente inferior a lo que se había encontrado en el departamento de Caucete, donde se determinó que había un brote, que había circulaciones conglomerados. Los conglomerados tenían que ver con estos barrios o estos sitios donde había una alta tasa de positividad y que tenían relación con los primeros casos, eran contactos estrechos de los primeros casos, índices sin nexo epidemiológico. Matías, estamos aún... ¿Puede esperarse nuevamente este desarrollo? Esperemos que no, pero puede pasar en algún momento en los departamentos donde hoy no hay ningún caso confirmado de coronavirus. En esos lugares, sin ninguna duda, se va a desarrollar un operativo de este tipo, ¿no? De estas características. Matías, estamos a un poquito más de un mes del día en que apareció el primer brote importante, el brote de Caucete, que luego empezó a generar casos en toda la provincia. A partir de ahí empezamos a contar de a 10, de a 15, de a 2, de a 3, de a 30, de a 50, y llegamos a un mes. Y yo quiero preguntar, a un mes vista, ¿qué balance hace? ¿Está conforme con la manera en que se reaccionó? ¿Podría ser peor? ¿Podría ser mejor? ¿Cómo lo a un mes de distancia desde que nos desayunamos que tenemos el virus en casa? Bueno, primero nos desayunamos que el virus estaba en casa mucho antes del mes. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer, verdaderamente felicitar a toda la comunidad, porque durante 160 días tuvimos un estatus sanitario único y envidiable, y eso nos permitió, sin ninguna de las dudas, ganar tiempo que se traduce ni más ni menos que en vidas, porque ese tiempo permitió ir preparando el sistema sanitario, evitando su colapso. A partir de el día 19 de agosto, que es cuando se detecta el primer caso sin nexo, sin ninguna duda se activa el protocolo de seguridad ante probable circulación y pasamos a esta otra fase de control de brote, que permitió controlar ese brote en el departamento Caucete y nuevamente ir evaluando qué actividades podían flexibilizarse y cómo reorganizábamos nuestras estrategias de búsqueda precoz, de prevención de diseminación de la enfermedad y de nuevas estrategias. Bien, y pasó un mes desde ahí. Exactamente. Consideramos que esas estrategias o esas medidas sin ninguna duda han tenido su efecto, porque bien usted lo decía recién, previo al día domingo que hubo más de 50 casos, los 10 o 12 días previos a ese día teníamos entre 1 y 10 hasta 13 positivos, que era lo que se esperaba. Era esperar la disminución rápida de los positivos en función de las medidas que se habían tomado de bloquear o de contención de ese brote. El día domingo, con la aparición de todos estos nuevos casos que determinan un brote dentro de una comunidad cerrada, nuevamente vemos un ascenso abrupto de los casos y ayer y hoy comenzamos nuevamente a descender. Ahora hay que esperar ver cómo se comporta la curva a raíz de las diferentes flexibilizaciones que se fueron dando a partir del control de brote, ¿no? ¿Preocupa la situación de los geriátricos, Matías? Especialmente que haya algún nexo entre el primero y el segundo, digamos que sea una población tan expuesta también, ¿no? Preocupa, pero fundamentalmente nos ocupa. Preocupa porque bien usted lo define, es una población muy vulnerable. Primero y principal, es una población con contexto de encierro, así se los denomina a las residencias de adultos mayores, como así también a los servicios penitenciarios y otro tipo de residencias o internados que tienen que ver con otras patologías o contextos sociales. Puntualmente, las residencias de adultos mayores nos preocupan mucho porque albergan a adultos mayores, vale la redundancia, claro, que son personas que ya de por sí generan o forman parte de un colectivo de personas vulnerables, y si a eso agregamos que la mayoría tiene múltiples comorbilidades,
hace que sean más frágiles o más vulnerables aún. De acuerdo. ¿Y preocupa la cantidad de gente que se ve en la calle, Matías? La cantidad de gente que se ve en la calle, porque la verdad que se ve mucha gente en la calle. ¿Le preocupa a usted? Sí, por supuesto que sí. Preocupa mucho esa queja constante, pero uno ve que en la calle muchas veces no condice ese nivel de involucramiento o toda esta preocupación que manifiestan muchos sectores en algún sentido, pero cuando uno Lo que transita la calle trabajando, ve otras actitudes y otro volumen de personas. Por lo tanto, sí, nosotros, sin ninguna duda, estamos preocupados, estamos ocupados, desalentamos estas movidas o aglomeramientos de personas, y por lo tanto somos muy cautelosos al momento de generar algún operativo de búsqueda, de rastrillaje o de testeos como lo que se están desarrollando. Cuidamos mucho todo lo que tiene que ver con la bioseguridad de los equipos, fundamentalmente la bioseguridad de la comunidad que se acerca a formar parte de estas iniciativas. Matías, muchas gracias por su tiempo, especialmente hasta ahora. Tanta información, tanta actividad y tantos días agitados, tanto para usted como para todo el equipo de salud pública. No, el agradecido sin duda somos nosotros, en nombre del Ministerio, y llevarle este mensaje a la población que verdaderamente, además de preocuparnos, estamos ocupados en todas y cada una de las situaciones que se vienen suscitando. Muchas gracias. Matías Espejo, uno de los funcionarios a cargo de estar de la primera línea de comunicación, diría. Sí. Un datito, ¿no? Si la gente dice una cosa y hace otra, básicamente. El fin de semana pasado, te lo cuento muy cortito, sí, hubo una carta larga, extensa, de 2 carillas, de 16 infectólogos que lo asesoran al presidente Alberto Fernández, incluido obviamente el doctor Pedro Can. Y bueno, se hizo una fuerte apelación a volver a recomponer ese tejido social de unanimidad en torno del combate a la pandemia y que la pandemia no admite política partidaria. Que es el otro tema, ¿no? Cuando se comenzó a partidizar la gestión de la pandemia, entramos a tener problemas, ¿no? Después de la pausa, el último bloque, pero no se lo vaya a